Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta emisión, este programa de Sin Filtros, donde no importa si gritas mucho, lo que importa es qué tantas pruebas tienes. En esta misión vamos a tener un tema muy interesante, el cual es las noticias rápidas, fake news, contra las noticias lentas. Vamos a ver pros, contras en este programa. Y hablaremos sobre un tema el cual provocó revuelo, sobre todo aquí en zonas como Les Guadalajara, Puerto Vallarta y sus alrededores, que es un tema que ya muchos conocen, que es la captura de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, lo cual a los que vivimos, al menos aquí en Guadalajara, causó mucho terror, pero la pregunta es, ¿ese terror es de verdad o solamente fueron medios de difamación? Es lo que analizaremos hoy. Y para dar inicio a esto, presentaremos a nuestras panelistas en este programa. Por favor, si nos hacen el favor de presentarse. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Andrea Oteos, soy reportera independiente de una página de Twitter en la cual creamos una comunidad en la que todos tratamos de llevar la noticia a otro nivel para que los demás entiendan y estén conociendo cada día nuestro país y las noticias que tienen. Perfecto, mucho gusto. Hola, mi nombre es Lili Díaz, yo justamente soy editora en jefe en El Universal. Yo justamente me encargo de ver que las noticias sean verídicas, sean correctas, antes de ser publicadas. Muy bien, muchas gracias, Lili. Hola, mi nombre es Fernanda Santos, yo soy escritora y reportera para el periódico El Milenio y pues yo a lo que me refiero es que yo me encargo de escribir las noticias y de asegurarme que la información llegue correcta y verificada. Perfecto, muchas gracias a las tres, es un gusto y un placer tenerlas aquí en este panel, ¿no? Y qué mejor hablar con ustedes, ¿no? Las expertas en este tema. Y díganme, para empezar esto, ¿ustedes qué opinan sobre cómo se hizo de viral y rápido la información de la supuesta captura de Nemesio Oseguera Cervantes en minutos, que se hizo relevante? ¿Es verdad o es otro intento de engaño? Quiero saber su opinión de ustedes. Creo que evidentemente fueron de las dos cosas. ¿Sí? Puesto que habían muchas personas que estaban alarmando a la gente. Ajá. Y publicaban instantáneamente las noticias que claramente no eran existentes. Sí. Pero le veo algo positivo, porque gracias a eso muchas familias se resguardaron y pudieron estar en su casa seguras antes de que sucediera algo más. Sí, antes de que pasara una tragedia. Yo creo que fue algo muy bueno que fuera tan rápido, sí, puesto que se difundió en todo el país. Ok. Algo que debemos de hacer costumbre y no tener que tardarnos una hora en filtrar la información, sino que ser directa y concisa. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, yo justamente como tengo esta perspectiva de editora en jefe en El Universal, justamente como comentaba, para mí este fue un claro ejemplo no solamente de error, sino de falta de veracidad, de falta de... no comprobaron bien la información. Okay. Justamente como comentaban, hubo diferentes noticias, sí, ya sea en redes sociales o en diferentes plataformas, mucha desinformación. Hubo demasiadas personas que ni siquiera sabían qué es lo que realmente estaba ocurriendo. Ajá. Entonces, como editora, tienes que ver este ángulo de, ok, tengo a mi público que confía plenamente en mí. No le puedo dar una información que no está comprobada, sí, que no sé que es auténtica. Entonces, sí hay un proceso, obviamente es muchísimo más tardado, pero justamente esto nos ayuda a filtrar la información, okay, para que llegue justamente a nuestro público de la manera más precisa y correcta. Sí. Ok, hablando de lo que tú comentabas, ¿no? De los filtros, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Porque se hizo muy popular, ¿no? Que noticias que inclusive ya eran de años atrás se comenzaron a popularizar y curiosamente a salir a la luz con el caso del Mencho, ¿no? Que se hizo más caos, que resulta que no eran, y como tú dices, no se necesita un filtro, ¿no? Muy bien. Compañero. Justo como tú decías, yo siento que el que las noticias volaran tan rápido, sí, a veces específicamente de redes sociales, lo volvió un tema muy amarillista prácticamente en cuanto salió. Okay. Porque como tú comentabas, o sea, te metías a Twitter y encontrabas un montón de videos de gente que estaba siendo sacada de sus casas o que estaba siendo privada de sus vehículos. Sí.
y que ni siquiera correspondían a estos días, al día que supuestamente se capturó. Y pues tú como reportera claramente no puedes ir directamente al lugar de los hechos. Así es. Porque pues te pones a ti en peligro, pones en peligro a tu gente, pero tampoco tenemos que hablar desde la desinformación por querer sacar la noticia, porque justamente alimentamos este caos y el miedo también en la sociedad, okay. Que aunque nos ayudó a resguardarnos desde antes, pues también creó un pánico y un miedo que no se tenía que haber creado tan rápido. Sí, como podemos verlo como pro y contras, ¿no? Sí, se hizo bueno porque se resguardaron, pero mal por tanta desinformación, ¿no? ¿Puedo comentar algo más? Claro que sí, adelante. Yo creo que es del tema de la seguridad, sí. Sigo sosteniendo eso. Tal vez sí hubo mucho caos en la sociedad de que estaban en conflicto con ellos mismos, sí. Con la seguridad de su familia, pero al menos estaban resguardados en su casa a tiempo. Entonces creo que esa es mi conclusión, de que puedo decir que la seguridad. Noticias falsas tuvieron la seguridad de tenerlas ahí y rápido para meterse a su casa. Como quien dice, ¿no? Un precio, ¿no? Un revuelo por seguridad, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Entonces, para pasar a una siguiente parte, me gustaría que me aclararan unas cosillas. Una, ¿qué se dijo? ¿Dónde se viralizó? ¿Y qué es lo que se confirmó, ¿no? Porque ciertos medios de información dijeron otras cosas y otros dijeron otra, ¿no? Me gustaría que me aclararan esa parte. Sí, pues yo creo que este tema se lo dejo más a la editora, ¿sí? Y después saco de su uso. Perfecto. Ok, bueno, justamente nosotros nos encargamos más que nada de verificar esto. Sí. Tenemos justamente fuentes, tenemos que confirmarlas. Ajá. Como comentabas, que preguntabas de que cómo se dio, cómo sabemos que es verdad, que no es verdad. Bueno, es justamente a las fuentes y a la verificación y a los filtros. Sí. De hecho, antes de saber que una noticia es verídica o no, tú necesitas un mínimo de ya sea 3 personas, bueno, 3 fuentes, si se puede más, está excelente, sí. Que te ayuden a verificar el contexto de lo que está pasando. Es decir, de que si una persona, bueno, en este caso, que lo capturaron, ok, hay testigos de que lo capturaron, hay personas que, pues obviamente todo el mundo tiene a la mano un celular. Sí. Entonces es buscar esas pruebas que tú digas de que, ok, ahí se puede ver perfectamente la hora, el lugar, y tú con tus mismos ojos puedes confirmar. Sí. También es el tema de no solamente basarse también en lo que hay en redes, porque de ahí viene también la desinformación. Así con es. todo lo que está pasando en el mundo con la IA, es muy fácil hacer un video falso. También tenemos, bueno, acá tenemos justamente un equipo especializado que te ayuda a verificar que estos videos no sean hechos con IA. Muy bien. Pues eso tiene mucho que ver. Perfecto, muy bien. Yo creo que lo que dices es muy importante, ¿no? Pero, ¿cómo cuánto tarda, más o menos, en que se confirme verdaderamente una fuente? Pues en tu caso como reportera, sí. Hablando específicamente de este caso, que fue el caso de El Mencho, de su captura, fue todavía más tardado porque fue en un día de descanso. Sí, un domingo. Entonces pues todos se suponían que teníamos que estar pues en nuestras casas tranquilos, aunque se sabe que los horarios de trabajo de gente que trabaja para noticias o para redes sociales es muy diferente, pero había mucha gente de descanso, entonces pues se volvió todavía más tardado averiguar y que nos confirmaran nuestras fuentes que sí estaba pasando, porque pues tú como una empresa tan grande pues ya tienes tus fuentes en ciertos lugares, con ciertas personas que te dicen de que sabes que sí está pasando esto, y ya pues te puedes meter a redes sociales y ahí te aparecen, ¿no?, videos, y ya tu labor como periodista para querer sacar y escribir una nota es confirmar que todo lo que se te está diciendo es verdad. Porque en ese momento tú prendías la televisión y te aparecían en todos los medios. Sí, todos los medios aparecían. Y de ahí a que se confirmara lo que realmente pasó, pues se tardó un buen rato, porque es estarte moviendo entre mucha gente para poder lograr tener la certeza correcta para informar a la gente. Ok, muy bien. Perfecto. Precisamente la verificación de las noticias no está peleada con la rapidez. Ok. Me dio un punto a favor esta Fefi de que justamente ese día estábamos descansando, y qué mejor fue un domingo. El proceso de que llegara la noticia a que lo tuvieras tú mismo en tu celular y que tuvieras el poder de llevar la noticia. Eso sí,
es de humanos equivocarse en la noticia. Claro Pero que sí. Lo que es malo es sostener la mentira en eso. Perfecto, muy bien, compañera. Me gusta cómo piensan y cómo dicen las cosas. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en este panel llamado Sin Filtro con nuestras invitadas. Y lo siguiente que vamos a ver es todavía yo creo que más interesante. ¿Ustedes qué piensan de lo siguiente? Que cualquier persona desde su casa, desde la calle, pueda grabar con su celular y publicarlo. Yo creo que todos sabemos, ¿no? Que hay muchos lugares donde podemos publicar: Instagram, Facebook, sobre todo Twitter, que es, yo creo, bueno, hoy llamado X, que son de las fuentes que informan, pero más desinforman. ¿Qué piensan ustedes de eso? Yo creo que la veracidad no está Sí. peleada con la rapidez. Entonces Ah. yo opino que está perfecto, porque hay muchos noticieros que disfrazan las noticias Sí. con tal de salir a favor Ok. o beneficiados a algunas personas, Sí. como los políticos, algunas personas que estén incluidas o que estén embarradas, disculpen la palabra, pero estén embarradas en la noticia. Ah. Entonces yo creo que es un buen filtro para la gente que está Sí. necesitando la noticia verdadera, que están diciendo, hey, yo soy humano, yo soy un ciudadano y yo estoy viendo esto sin filtro. Sí, desde pues el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? Ok. Yo justamente tengo aquí una perspectiva completamente distinta. Adelante, por favor. Ya que, justamente como comentaban, está bien, cualquier ciudadano puede dar a conocer algún tipo de información. Esto obviamente complementa, ya sea alguna nota, pero volvemos al mismo tema que se ha tocado desde el principio. Aquí el tema de veracidad, de saber que esta información es real, Sí. es completamente diferente, porque si cualquiera puede dar una noticia, o más bien cualquiera puede comunicar, pero no cualquiera puede ser un noticiero de verdad. Buena frase. Porque aquí la cosa no es hacerse viral, aquí la cosa es mantener informada a las personas. Ok. Porque justamente, subes una noticia, te haces viral, tienes sus seguidores, bien, pero el público, la gente real, pierde porque se desconecta por completo de qué es lo que realmente está pasando y Ok. es cuando se ocasiona un miedo mayor. Ok. Hay veces que una noticia no es tan grave y por estar desinformando Se hincha demasiado. está muchísimo más Ok. grande de lo que ya es. Sí, pues no solamente yo creo que el caso del Mencho no es el caso, ¿no? Sino que en México lo vemos muchísimo, muchísimo, ¿no? Por favor, compañera, ¿cuál es su opinión? Pues yo me inclinaría un poco más a la opinión que tiene Lilith al Sí. respecto, sobre que también le puedo dar el punto a Andrea de que pues es un punto medio a favor para la sociedad el que te puedas meter a cualquier red social y encontrar videos o información al respecto, pero es un arma muy peligrosa porque estamos hablando de que la gente que te ve está depositando su confianza Su en fe. lo que tú estás subiendo. Ok. Y muchas veces por querer hacer la noticia rápido o por querer ser el primero que lo da, pues se termina perdiendo la veracidad porque no te detienes a confirmar la noticia, no te Sí. detienes a ver que sea real lo que te están diciendo y lo que tú le estás diciendo al público, porque a fin de cuentas tú como reportero tienes un peso muy grande en la sociedad, Ujú. pues en no mentir prácticamente, porque pues sí, Somos los ojos, ¿no? Los ojos de la sociedad. muchos casos de muchos reporteros y muchos noticieros que están pues vendidos, Ajá. por decirlo de cierta forma, a cierto lado, a cierto político, a cierto punto de vista, Ajá. pero pues creo que eso ya es mucho más aislado de lo que se debería hacer como profesional y como periodista, porque pues volvemos a lo mismo, ya es algo meramente de valores. Así es. Si tu valor va con la verdad, tú tienes que dar ese ejemplo y hablar con la verdad, no solo hablar por querer ganarle a los noticieros, por Sí. querer ganarle a, no sé, a la empresa rival. Ok. Tienes que hablar directamente de lo que tú quieres proyectar, porque pues al final de cuentas, si se enteran que estás mintiendo, se te va la confianza a ti. Así es. Y a lo mejor en un ratito se les olvida, pero vuelve a pasar lo mismo y vuelves a caer en lo mismo y la gente se te va a crear una reputación. Sí. Así es, una reputación. Con esto que hablamos, me gustaría que me dijeran algo las tres, ¿no? Yo creo que partimos nosotros desde la honestidad, ¿no? De cada uno.
somos, como quien dice y como te decía ahorita, los ojos de aquellos que no lo pueden ver, ¿no? Y quisiera que me digan lo contrario, ¿no? Ustedes como profesionales, ¿tuvieron algún tipo de, ¿cómo lo podemos decir? De parte de su trabajo, de su jefe, como de, no digas eso que no salga a la luz, esto sí dilo, adultera esta noticia. Díganme, desde su experiencia, ¿pasaron algo similar? Vamos a la veracidad, ¿no? Llegan los reporteros, Sí. dan muchas noticias, ¿ok? Tienen su veracidad, tienen eso y tienen aquello. Hay muchos temas que la sociedad no está lista para escucharlas de la manera en que el reportero la redacta. Ok. Entonces hay muchas veces en las que tienes que poner ciertos filtros o escoger ciertas palabras adecuadas para que la sociedad lo entienda. Sí. Porque obviamente una persona común y corriente que está así en la calle no va a entender los términos periodísticos que uno entiende. Sí. Es completamente diferente. Ok. Entonces, justamente por eso es que se tienen que evitar. Obviamente hay cosas que preferimos que no salgan tan a la luz por este tema que te digo de que la sociedad no está quizás preparada para saber ese tipo de cosas. No significa que no sean importantes o que no se vayan a dar a la luz. Simplemente es buscar la manera adecuada para que el público pueda entender esas cosas. Sí. Perfecto. Pues hablando yo desde mi punto de vista de reportera, que pues ahora sí que yo trabajo para un superior, ¿no? Yo estoy acá, más bien están a cargo de mí, una persona editora como lo es Lilith, y puedo decirte que desde mi punto de vista y desde lo que yo considero correcto, en el momento en el que a mí me han dicho esto no sale, esto no se publica, si yo veo que no está de acuerdo a lo que yo quiero transmitir, a lo que yo quiero crear con mi profesión, con mi carrera, yo decido un hasta ahí, porque volvemos a lo mismo, se habla de valores y se habla de lo que tú quieres proyectar. Pero no se representan veces, ¿no? Entonces, yo entiendo mucho el punto de que se edita para que sea comprensible para la mayoría de las personas, para que sea a lo mejor más digerible, hasta más fuerte incluso. Claro. Muchas veces como escritor tú le escribes todo lo que se te ocurre y al final de cuentas pues no todo es tan importante. Pierdes el foco inclusive del espectador. Exacto, pero ya justo hablando de esto no sale porque aquí nos dicen que no, esto no sale porque nos están ofreciendo algo para que no salga, y es un ya no, porque pues está hablando de algo que ya no va con mi persona y que ya no va con lo que yo quiero crear y proyectar con mi carrera. Perfecto. Como muchas veces pasa, ¿no? Aquí lamentablemente en este México lindo. Pero yo creo que ahí va lo de la congruencia. Congruencia. Estamos con el derecho a Sí. saber qué está pasando en nuestro país. Ok. Simplemente cuántas noticias nos han dado los noticieros de cadenas televisivas que simplemente no es verdad. Simplemente cuando fue el temblor de 17 de septiembre. Sí. ¿Cuántas veces nos anunciaron de una tal Frida Sofía? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Y simplemente por ese proceso de edición, Sí. ¿cuántas vidas se perdieron en ese momento? Porque Cierto. estamos enfocando nada más en una persona, en una noticia que realmente no era cierta. Pero si nos hubiéramos enfocado más en las redes sociales que no tenían en ese momento el auge que ahora tienen, Sí. creo que muchísimas vidas se hubieran salvado. Ok, muy bien. Es como ahora sí que un paso evolutivo, ¿no? Yo quiero Adelante. complementar eso. Ok, para mí se me hace justamente, yo creo que las redes sociales no son nuestros enemigos. Simplemente hay que saber utilizarlas de la manera correcta. Justamente. Porque no solamente es dar la noticia, es darla de la manera correcta. Certero. Porque como comenté hace rato, cualquiera puede escribir un texto, pero no Así es. cualquiera puede dar una noticia y no cualquiera puede ser un periodista. Muy bien. Excelente. Y partiendo desde esto que dijimos, quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál sería ese mínimo a verificar para que alguien, en este caso ustedes que ya son profesionales, el mínimo para verificar una publicación así? El mínimo. El mínimo. Yo creo que con el simple hecho de que se lleve en la localidad, Sí. que haya una sociedad y que simplemente estén varias personas incluidas. ¿Por qué? Porque gracias a eso se puede llevar a cabo algo que lleva la noticia, la consecuencia de la noticia, ¿no? Ajá. Entonces, en base a eso, debemos de llevar ese filtro, que realmente yo soy la editora de mi noticiero, porque yo soy independiente. Sí. ¿Sí? Entonces, por mí pasa ese filtro y yo veré
si es la localidad, las personas, Ok. y si realmente la cuenta en la que se está publicando es verídica. Perfecto, muy bien. Bueno, excelente parte de este panel. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos. Estamos de vuelta una vez más en este panel. Y para continuar con lo que estábamos viendo, la pregunta era, ¿qué mínimo debe de verificarse antes de publicar una noticia así? Bueno, justamente es algo que yo ya había comentado anteriormente. Antes de tú dar una noticia tienes que tener un mínimo, ¿Mínimo? 3 fuentes que te confirmen un hecho. Sí. Si las 3 personas dicen o encajan en algo del hecho, entonces de que, ok, sí puede ser verídico. Por ejemplo, de que yo soy el jardinero y yo vi cuando lo capturaron a el Mencho. Testigos. Testigos, exactamente. Yo iba pasando las tortillas y vi que pasó la patrulla, esto. Ya eso te ayuda a confirmar. Ujú. Pero te van 3 cosas que sí o sí es del hecho. O sea, siempre tienes que verificar lo que vas a compartir. Lo segundo es que nunca tienes que publicar por impulso. Jamás. Muy bien. Y es algo que justamente les falla a las personas de redes sociales. O, discúlpame, pero muchas veces a los reporteros independientes. Como quieren sacar una noticia demasiado rápido o quieren que el mundo lo conozca, No verifican siempre escriben desde el anteriormente. impulso. Ok. Entonces, como dicen, lo quiero rápido porque yo me siento así, porque quiero que el mundo lo sepa, muchas veces no se dan ese tiempo de verificar. Ok. Y otra que es muy importante y que mucha gente no lo toma en cuenta, es Sí. que siempre tienes que dudar de lo que es viral. Dudar. ¿Por qué? Porque siempre que algo es viral es porque hay chisme, hay morbo o no es real. Hay algo detrás. Ok. Muy bien. Entonces son ese tipo de cositas que muchas veces las personas dicen como de, ay, no es tan importante. Ujú. Pero una persona que tiene justamente una empresa detrás, que tiene... Ya viéndolo profesionalmente, ¿no? Exacto, viéndolo desde un punto muchísimo más profesional. Son temas muy importantes que tienes que ver, que tienes que verificar Sí. antes de una publicación. Ok, muy bien. Perfecto. Pues desde mi punto de vista como Sí. periodista, yo te podría decir que para mí el hecho de creer en las redes sociales es sumamente peligroso porque hablamos justo de la viralidad, lo que decía Lili. En redes sociales es muy común que la gente repita ahora sí que como ovejas. Ven un tweet que dice que, no sé, que ya mataron al Mencho, pongamos. Sí. Y ellos creen que es verdad, ellos realmente se lo creen, entonces ellos van a su propia cuenta. Ciegamente, No, ¿no? ya lo mataron. Sí. Y otros dos ven la publicación de esa persona y le sale la publicación que esa persona vio Ok. y dice, ay, no manches, sí lo mataron. Sí. Entonces se vuelve una cadena de repetir y repetir y repetir una información que principalmente no estaba verificada. Ajá. Entonces tú como reportero tienes que, si no puedes acudir al hecho, tú haces tus llamadas, haces tus preguntas a tus contactos de dime qué viste tú, o dime qué es lo que sabes tú, qué información te llegó, quién, a lo mejor podemos preguntar si es que te lo dan, Sí. quién te lo dijo, cómo lo supiste, y de ahí tú ir armando como ahora sí que tu rompecabezas Ajá. para llegar a la verdad, porque pues claramente no nos van a decir las 3 personas o las 3 fuentes exactamente lo mismo, pero es justo lo que hablaba mi compañera, que ahí podemos ir viendo como de, ay, pues en contexto o en general se habló prácticamente lo mismo, se referían prácticamente a lo mismo, a cosas muy similares, entonces ya ahí podemos ir armando qué sí es verdad Sí. o qué no, porque si una persona nos dice una cosa y las otras 2 nos dicen algo totalmente volteado, Ya hay algo raro ahí. vamos por buen camino, pero Sí. la primera fuente ya es descartada porque Ok. es algo totalmente diferente. Perfecto, muy bien. Excelente. Partiendo desde esto, me gustaría que me contestaran lo siguiente. Ya que ahorita hablamos desde la información, desde la indagación, la verificación con fuentes, ¿no? Y me gustaría saber lo siguiente. ¿Ustedes publicarían algo más bien sin confirmar que ya todos lo hicieron? Ah, por supuesto que no. Sí. Tampoco. Yo creo que más que nada las redes sociales no están hechas para verificar. Ajá. Eso sí. No están hechas para verificar, están hechas para difundir. Ok, ok. Por algo, los noticieros también tienen redes sociales, porque lo que quieren es que llegue la noticia a otras personas. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que precisamente sí, yo puedo contradecir, pero no se escucha como contradicción, sino que precisamente es
difundir una noticia, alarmar a la gente. Entonces, no solamente es dar noticias falsas, no daría noticias falsas. Es así. La rapidez y las redes sociales no están peleadas con la verificación de las noticias. Simplemente es eso, es saber a quién le estás dando caso, a quién le estás prestando atención para llevar esa noticia a la gente. Muy bien. Entonces, simplemente las redes sociales están hechas para tener el alcance de las noticias. Obviamente, tenemos libre albedrío, tenemos libertad de expresión. Ajá. Y cualquier persona puede decir, Mencho está vivo, y simplemente eso sea mentira. Entonces, aquí es donde entro yo. ¿Qué decido verificar y qué no? Sí. ¿Lo reposteo, no lo reposteo? Entonces, simplemente corre mucho riesgo. Pero lo que quiero aquí es, más que nada, no tanto difundir, sino salvar vidas. Ok, muy bien. De las noticias. Perfecto. Yo definitivamente, como ya lo he comentado, yo jamás permitiría que saliera una noticia falsa desde el grupo, desde el corporativo. Para mí, si una noticia, con esto te lo digo todo, si una noticia no pasa uno de los 1000 filtros que tenemos, no se publica. ¿Por qué? Porque no es verificable, no sabes si es real o no. No es seguro. Pues porque simplemente no tienes esa certeza, o sea, le faltan cosas, le faltan detalles, le falta eso que tú dices de que, pasó estos filtros, se puede. No los pasa, aunque sea solo uno, por la cosita más mínima, no se puede publicar. Perfecto, muy bien. Pues hablando desde mi experiencia y desde mi perspectiva, yo te podría decir que así ya todos los medios hayan lanzado su versión de la noticia, yo jamás daría algo que yo no estoy confirmando. Porque yo estoy muy en contra justamente de alterar a la gente con noticias que no son ciertas, porque pues eso puede generar más caos del que se está hablando. Sí. Hablando justo del tema que teníamos, de los narcobloqueos que estaban habiendo, que se reportaron muchísimos en Twitter, y volvemos a lo mismo, muchísimos no eran reales. Ya, inclusive de tiempo atrás. Había videos que eran de hace años y los estaban compartiendo como si fuesen de ahora. Y eso crea todavía más caos en la gente y crea más ansiedad. Y está perfecto que se resguarden porque, pues a fin de cuentas, eran vidas las que estaban en juego. Pero hablando directamente, el caos puede traer todavía, pues, mucha más destrucción, mucha más consecuencias graves. Porque, pues a la hora de tú no verificar una noticia, no estás siendo realmente consciente de lo que tú estás compartiendo. Estás siendo consciente de lo que puede generar en las personas que nos leen. Entonces, así ya todos los noticieros hayan lanzado su parte, yo no me atrevería a lanzar algo que yo no estoy confirmando y que yo no sé que es verídico, que ya pasó. Que si me pueden preguntar, yo puedo decir sí con toda es real. De que sí es real, sí pasó y punto. Perfecto, muy bien. Partiendo desde viendo desde el bien de la gente y para ir aterrizando este panel, me gustaría que nos dijeran, sobre todo al público que nos está viendo, 3 reglas o 3 filtros para no caer en estas fake news. ¿Cuáles serían esas? Yo creo que en mi caso es la cuenta. ¿Por qué persona viene? ¿Por qué persona viene publicada? La fecha. Ajá. Escúchalo bien, que nos están viendo. Fecha, por supuesto, porque puede haber una noticia, como se refiere mi compañera Feli, que puede ser del diciembre y del año pasado, y pues precisamente estamos en mayo de este año. Y también precisamente la localidad. Yo creo que puede ser muy diferente a la noticia que esté ahorita en Tabasco a la que está ahorita en Guadalajara. Muy bien. Creo que serían esos 3 puntos que usarías en las redes sociales. Perfecto. Bueno, yo justamente como editora ya te comentaba que tengo estos filtros. Pues uno de ellos es simplemente las fuentes. Pero si me voy a poner un punto de vista como persona normal que no trabaja en este medio periodístico para decirles las reglas o los pasos que yo les sugiero seguir para no caer justamente en esto. Bueno, entras justamente a esta red social, muy común por hacer tweets, ves una noticia, no te vas a quedar con la primera noticia que veas de un hecho. Obviamente esa noticia vas a investigar muchísimo más y vas a ser tardado, obviamente, pero vas a comparar esas noticias. También tienes, como comentaba Andrea, tienes que verificar, tienes que ver la cuenta.
Si no es una cuenta que tú dices de que, ok, es una persona que se dedica a eso, que no es la primera vez que tiene una noticia, pues ok, todavía le das un punto a favor, ¿no? Como que dices, bueno, el beneficio de la duda. Perfecto. Pero justamente tienes que verificar, o sea, tienes que buscar más noticias para ver si esto es correcto. Excelente. Compañera, ¿cuáles serían esos 3 tips que usted nos daría? Pues yo creo que lo más importante ahora sí es fijarnos en la cuenta. Cuéntame. Que sea, pues, si no es cuenta verificada, pues por lo menos que sea una cuenta que tú sabes que se dedica a eso. O sea, si a lo mejor nunca te ha salido la cuenta, puedes meterte al perfil y ver si sí se dedica a esto o que el historial que tiene, por así decirlo, como el historial de publicaciones. Y creo que lo segundo sería no alarmarte con lo primero que ves. Claramente, si vemos noticias así, pues nuestro cerebro entra como en, pues no en pánico, pero sí como en cierta ansiedad de decir, ¿será cierto? Pero justo, lo dejamos en duda. Claro que sí. Porque pues muchas veces también ha pasado, la verdad, que son cuentas de ciudadanos normales que se encuentran algo y quieren publicarlo. Por impulso, luego. Y entonces está eso de, lo ponemos en duda. Ajá. Buscamos más publicaciones, a lo mejor buscamos como tal el nombre del estado en el que estamos o de lo que queremos averiguar. Ajá. Y más a lo que nos salga ahí, poder ir como descartando justamente lo que hablábamos. Qué noticias y qué posts si están asociados o si están diciendo cosas como que concuerdan entre ellos. Okay. Que a lo mejor está totalmente salido de contexto o que es a lo mejor de otro lugar en el que nosotros nos queremos enfocar. A lo mejor es de otro estado, a lo mejor es de otro año. Entonces creo que eso sería como lo principal. Excelente, muchísimas gracias a nuestras invitadas, a cada una. Gracias por informarme y por informarnos a la gente que nos está viendo. Gracias por acompañarnos en esta misión, en este panel de Sin Filtro. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una próxima misión.